presenta El Candidato con el doctor Oscar Rafael Frem. Noticiero El Vigilante presenta El Candidato con el doctor Oscar Rafael Frem. Noticiero El Vigilante presenta de nuevo en sus hogares, y es un privilegio de nuevo que nos reciban, y un saludo especial para todos ustedes. Me acompaña en esta ocasión el licenciado Byron Sandoval, analista político, periodista y conocedor sobre leyes generales y sobre leyes internacionales. Licenciado, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, Oscar. Es un privilegio de parte de Dios estar aquí contigo, poder compartir estos pocos momentos y estos segundos, que son para mí una gran bendición y un privilegio estar contigo. No, es un verdadero gusto estar aquí contigo nuevamente. ¿Y qué piensas del ambiente político, de lo que está deambulando? Estamos en las postrimerías de las elecciones, estamos a pocos días. Considero que el comercialismo político nos ha perjudicado de alguna manera, ya que podemos ver a muchos políticos y nos muestran una cara, una característica, pero que sería bueno llegar al fondo, a la profundidad, como el dermatólogo, al grano, conocer en sí el carácter que forman los políticos, ¿verdad? Creería que es interesante, sobre todo en la trayectoria del ser humano, porque hay mucha improvisación y eso daña a una nación. Hay demasiada ambigüedad y a veces falta de conocimiento político a nivel internacional, no solo nacional, sino internacional, sobre todo de las leyes. Los legisladores fracasan cuando no conocen el reglamento interno, y un legislador, un diputado, su sustento, su base, su esencia debe ser el reglamento interno, no únicamente la Constitución. Por supuesto, conocer la Constitución, porque es lo que rige a una nación, pero el reglamento interno, igual en las municipalidades y en el gobierno, es lo que va a sustentar para desarrollarte. Muy bien, Oscar. Yo pienso que en conocimiento acerca de esta naturaleza política que se está dando en Guatemala, sabiendo que tú tienes un conocimiento previo, yo prefería esta mañana que yo hacerte la entrevista a ti. Hoy que iba a venir a esta entrevista, tuve a bien revisar tu currículum y pude darme cuenta de esa extensión en sí de conocimiento al tema. Y si me permites, quiero leerte acerca de tu currículum. Pude leer que tienes un IQ de 162 puntos, que tienes un doctorado en Relaciones Internacionales. Sí, así es, sí. Estudié Relaciones Internacionales, tengo un doctorado en Ciencias Políticas, tengo un doctorado en Teología, tengo un doctorado en Física Cuántica y tengo un doctorado en Sociología y un doctorado honoris causa por ayuda a la comunidad, no solo internacional, sino nacional. Entonces todo esto, pues, me da cierta, ¿qué te dijera? Cierta credibilidad como para pararte en cualquier estrado y poder expresar lo que tiene tu disco duro para poder servir a la gente con una mística total de servicio. Es algo impactante, ¿verdad? Porque a menudo tenemos entrevistadores que no saben en verdad qué están entrevistando. No pueden ni entienden el tema, pero cuando yo veo tu currículum me doy cuenta que tú entiendes el tema, y eso es muy importante. Pero a diferencia de ese currículum tan hermoso que tienes, tan recorrido, yo quisiera preguntarte, para comenzar la entrevista, ¿cómo era Oscar Rafael de niño? Bueno, tuve unos padres sumamente disciplinados, rígidos. Yo aprendí a leer en mi casa, luego me mandan a la escuela. Mi primera escuela fue la Alejandro Marure en la zona 6, y aprendí a leer a los 4 años, entro a la escuela a los 4 años, me graduó a los 13 años de bachiller, y era un bullying horrible porque me daban 3, 4 años mis compañeros. Salgo a los 13 años y no me aceptaron en ninguna universidad, entonces yo andaba por la calle, este Aragán no hace nada, es un vago, pero yo me había graduado. Iba adelante de mi tiempo. Entonces,
Mi padre me siguió enseñando, aprendí a hablar varios idiomas, me saca de Guatemala para seguir aprendiendo y luego ya cuando estuve en edad pues seguí estudiando hasta llegar a tener 5 doctorados y algunas licenciaturas y algunas maestrías, y esto me ha servido en la vida para ver la forma de las naciones, para ver a las personas de una forma diferente. Pero lo que más me transformó fue cuando conocí a mi Señor Dios, me llevó a otro nivel, y todo esto te hace desarrollarte de una forma diferente. El respeto al derecho ajeno, el respeto y el amor al prójimo, el respeto a tu nación, el respeto a las normas y el respeto a la economía. Mi padre siempre me dijo: tú eres cabeza, no cola. Nunca pienses en el valor del dinero, piensa en el valor del trabajo, porque el trabajo te va a producir la cantidad de dinero que necesitas, y cuando ya el dinero es tuyo, entonces dale el valor. ¡Qué perfecto! Yo pienso algo muy importante, que nosotros hemos estado viviendo líderes que no han tenido una niñez plena, que no han tenido una formación, una enseñanza, y cuando llegan al poder, ya el poder se les sube, y entonces comienzan, como dice la psicología, regresar a vivir etapas de su vida que no vinieron. Pero el poder se te sube a la cabeza porque no tienes otra cosa en la cabeza. Pero cuando tu cabeza está llena de todo lo que has aprendido desde el hogar, porque el policía se forma en el hogar, el buen policía, y el ladrón también. Entonces cuando te desarrollas en la sociedad y no tienes nada en la cabeza, entonces te empiezas a llenar de ínfulas, te empiezas a llenar de humo, y entonces hay 3 cosas que pierden al hombre: fama, dama y lana, poder, dinero y sexo. Perfecto, Oscar. El tiempo en televisión es muy corto, tú sabes. Claro. Para seguir con esta entrevista. Tenía el tiempo que no me entrevistaba. Sí, si tú fueras presidente, ¿cuál sería el estándar que tú Tan buscarías? solo para ser candidato tus estándares tienen que ser altísimos. Tienes que tener solvencia moral, solvencia espiritual y solvencia económica, para no ir atado con cualquier partido político. Porque normalmente los partidos te hablan y te dicen cuánto tiene, cuánto va a dar. Si se escoge a un candidato por la cantidad de dinero que va a dar, es porque están contratando una prostituta de la política, y esa persona va atada y va a hacer lo que ellos le dicen, los señores feudales, lo que debe de hacer. Pero cuando tú eres solvente moral y económicamente, nadie te va a decir nada. Ahora, ¿cómo hiciste tus recursos? ¿Cómo hiciste el dinero? Esos son otros 20 centavos. Entonces, yo vengo de una familia que emigraron de Alemania, judíos, y se asentaron en Guatemala hace muchos años, y se asentaron en la zona 1. Recuerdo que mi tatarabuelo era latifundista, eran propietarios casi de toda la zona 1, desde la primera calle hasta la 10ª calle, 3ª avenida y 10ª avenida. Y mis abuelos vivían en la 10ª avenida, hicieron 800 casas. Entonces, ellos le regalaron los terrenos a Ubico, ya en la década de los 40, para construir el palacio y la casa presidencial. Le regalaron a la curia el terreno para hacer la catedral hace muchos años, y le regalaron el terreno para la casa arzobispal, el terreno donde está el Parque Central y el Parque Centenario. Y eran personas altruistas, pero eran gente trabajadora, y dejaron un legado en nuestra familia. Dejaron principios de disciplina, de trabajo, de respeto. El que se roba un centavo, se roba 1 millón. Tú como político no puedes robarte 1 centavo, porque ese no es dinero del Estado, es dinero de los contribuyentes, es dinero del pueblo, que tienes que respetar. Entonces, los estándares tienen que ser la solvencia, tienes que tener conocimiento, tienes que estar preparado. Yo desde niño dije: algún día voy a ser presidente de Guatemala, pero no quise en esta ocasión, porque ningún partido abrió la brecha incondicionalmente para tener un candidato que pueda resolver los problemas de Guatemala. Y miramos una debacle con todos los candidatos, y mi respeto para todos los candidatos, porque son valientes. El solo hecho de ser candidatos ya es una valentía enorme. Pero el problema en Guatemala es que hay gente que elige y hay gente que vota, y la mayoría de los que eligen no son muy pensantes, porque no conocen a los candidatos.
conozca al candidato, conviva con él, que lo invite a su casa, conozca a su esposa, conozca a sus hijos, conozca a sus padres, conozca hasta el perro, conozca hasta el chucho, y usted se va a dar cuenta qué clase de candidato es el que le va a gobernar, porque desconocemos interioridades y nos han engañado. Han habido 13 gobiernos militares y 11 civiles. ¿Cuál ha sido el mejor presidente? ¿Cuál ha sido el mejor presidente? Entonces uno dice, a la gente hay que ponerla a pensar. Cuando tú pones a pensar a la gente, entonces vas a otro nivel. Yo doy clases en 3 universidades, doy en la Universidad de Houston, he estado dando clases en la UTLA y doy clases en la Antonio Caso de México, doy economía, doy ciencias políticas, relaciones internacionales, cultura financiera y otras cátedras, donde yo no hago exámenes, yo pido resultados, 0 tareas, pero muchos resultados. Perfecto. Son parte de los estándares. Perdón por la interrupción. Y siguiendo esta entrevista que me está edificando de gran manera, te pregunto, en educación, con base a tu experiencia vivida, si tú fueras presidente, ¿cuál sería la postura tuya para que la educación de esta nación supere este nivel que hoy mismo tiene? El pensum está mal. Cuando tú entras a la escuela, de primero a sexto año te dan 60 cursos. 60 cursos. Y cuando entras a diversificado y te gradúas de bachiller, otros 60 cursos. Luego entramos a la universidad, son otros 60 cursos. 180 cursos. De los 180 cursos, dígame de qué se recuerda a usted y de qué le sirve. Entonces, el pensum de Guatemala hay que cambiarlo. Una reingeniería del Estado hay que transformarlo. 7 materias. 7 materias. Fíjate que un niño de 3 años a 12 años puede aprender un idioma por año. O sea, cuando el niño sale de sexto año, habla 6 idiomas más el idioma materno. 7 idiomas. Y empezarlos a obligar, porque no hay una cultura de lectura en Guatemala, empezarlos a obligar a que lean un libro por semana. Cuando tú lees un libro por semana, en un año leíste 52 libros. ¿Cuántos libros leíste en 6 años? 300 y pico de libros. Vas con otra cultura, vas con otra mentalidad. Matemáticas, tienes que enseñarle computación, tienes que enseñarle a usar la calculadora, tienes que enseñarle otros sistemas. Cultura financiera. Cuando tú vas a la escuela nos dicen, bueno, estudie porque usted se va a hacer millonario, estudie para que haga plata. Pero un abogado es esclavo de sus clientes. Un médico es esclavo de sus pacientes. Entonces, cuando tú eres profesional, no te vas a hacer millonario a menos que tengas una mentalidad de emprendimiento y que vayas a otro nivel. Entonces eso te hace pensar y hacer pensar a la gente. La educación tiene que ser diferente, cambiar totalmente el sistema educativo de Guatemala. Y hablan que vamos a contratar pedagogos. No son pedagogos, porque el pedagogo es para niños. Andragogos es para adultos. Entonces una cosa es el andragogo y otra cosa es el pedagogo. Entonces, como presidente, ¿de qué me sirve a mí poner en el ministerio de Educación a un andragogo o un pedagogo? No, yo pongo un administrador y le pongo 4 cerebros, 4 premios Nobel de Guatemala, 4 cerebros alrededor. Igual en el Ministerio de Salud, yo no pongo un médico, pongo un administrador y le pongo 4 cerebros alrededor, y así sucesivamente en todo el gabinete. Entonces se lleva a Guatemala a otro nivel. Vamos a otro nivel totalmente. Quisiera aprovechar esta entrevista. Ya nos están diciendo que el tiempo se acabó. Pero a ver, ¿en qué querías Quisiera aprovechar esta entrevista para seguir aprendiendo cómo podemos tener ese marketing internacional. ¿Qué harías tú con la pobreza? Cadena de valores. Cadena de valores. Seguir la cadena de valores. Tienes a la familia Gutiérrez, a la cual respeto. No los conozco, solo una vez hablé con Dionisio. Pero es una familia respetable, exitosa económicamente. La cadena de valores. Del concentrado se pasaron a los pollos, de los pollos a los huevos, de los huevos a las carnicerías, de las carnicerías al pollo rey, y del pollo rey para la clase media baja a pollo campero, de la clase media alta, y eso los convirtió en millonarios. Luego siguieron la cadena de valores, una constructora, todos los centros comerciales de Guatemala, Pradera, son de ellos. Luego ya no prestamos al banco, compremos banco.
y estos siguieron la cadena de valores para convertirlos en millonarios. Yo doy clases de cultura financiera, de sacar a la gente de la pobreza a la riqueza y de la mediocridad a la excelencia. Ahí te lo dejo y nos tenemos que despedir. Gracias por este tiempo, gracias por esta entrevista que tenían tiempo en entrevistarme. Gracias a cada uno de ustedes. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Noticiero El Vigilante presenta El Candidato con el doctor Oscar Rafael Frem.